Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Muchos, pero muchos, estamos preocupados por el terrorismo, por esas situaciones de extrema violencia donde quien la practica no distingue si la víctima es un combatiente o es inocente. Pero otros también estamos preocupados, no solo por la acción violenta, sino por la capacidad de absorción, de control que pueda ejercer una civilización, en este caso la civilización islámica, el mundo musulmán, sobre nuestra civilización occidental. Hace varios años, una escritora italiana muy prestigiosa, Oriana Fallaci, escribió sobre la gran presencia árabe en Europa. Hay que recordar también que los árabes hace muchísimos siglos también estuvieron asentados en diferentes países europeos con una gran influencia. Para hablar de esa influencia, pero también para hablar del terrorismo, hemos invitado a una persona que realmente conoce y domina el tema, pero que va a los lugares donde realmente se pueden apreciar los niveles de esos conflictos. Me refiero a la periodista, a la analista Rosa Townsend. Rosa, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. ¿Cómo viste Europa en relación a lo que hablábamos del mundo islámico en este último viaje tuyo? Bueno, en Europa incrementalmente desde cada año, cada vez que uno va y regresa cada año, se ve mucho más la huella del Islam y se ve mucho más la huella del Islam radical, que es el que nos preocupa, ¿verdad? Hay digamos, demográficamente ha aumentado a unos niveles exponenciales la población musulmana y desafortunadamente hay un gran nivel de infiltrados radicales, particularmente con la última oleada de refugiados, entre los refugiados buenos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los refugiados que son de verdad refugiados, se están infiltrando montones de miembros de ISIS, de terroristas, y no lo digo yo, lo dicen los servicios de inteligencia, lo ha reconocido James Clapper, el director nacional de inteligencia de aquí de Estados Unidos, lo ha reconocido precisamente ayer, ¿no? Algo que ya se viene sabiendo, pero que los niveles de infiltración son muy grandes y por tanto, a medida que crecen los niveles de infiltración, aumenta también el riesgo de nuevos ataques terroristas. Y básicamente Europa ha cambiado. No es la Europa en la que yo nací y crecí, me refiero particularmente a España y Alemania, donde más he estado, sino que es una Europa en estos momentos temerosa, empieza a ser consciente de que el riesgo es real, porque yo creo que los europeos durante mucho tiempo no hemos estado del todo conscientes. Ese es un punto importante, hasta dónde nosotros, ya sea Europa, América, o sea, los que tenemos el punto de vista occidental, que creemos que la religión es algo importante, pero que es propiedad, digamos así, de cada ser humano, que nadie debe imponerle a otra persona sus puntos de vista religiosos, como los políticos tampoco deben ser impuestos. Los que pensamos de esta manera, nos llama la atención cómo nuestros líderes políticos han ido perdiendo paulatinamente identidad, y por tal de ganar votos o por tal de no mover olas, han aceptado, han permitido y hasta han incentivado leyes que posibilitan eso que tú dices. Bueno, es la filosofía de lo políticamente correcto, y a través de esa filosofía que ha llegado a extremos francamente perniciosos, ¿no? Lo políticamente correcto, en el caso de Europa, por volver y concluir lo que estábamos hablando, lo políticamente correcto se ha manifestado, se ha materializado en una aceptación y en una promoción y patrocinio, como bien dices, desde las esferas de poder, del multiculturalismo. El multiculturalismo, a diferencia de la asimilación que vemos en Estados Unidos, del llamado melting pot, ¿no? En el multiculturalismo se promueve el que las culturas lleguen a la cultura europea, pero no tengan la necesidad de asimilarse, sino que vienen importando todos sus rasgos culturales. Un mosaico independiente. Un mosaico, pero entonces, ¿qué ha pasado? Que durante muchos años hubo una especie, yo diría que durante 2 o 3 décadas, ¿no? Por lo menos 2,
de romanticismo hacia todo el multiculturalismo, las nuevas culturas pues, islámicas, africanas en general y de otros lugares, ¿no? Me refiero a las culturas que no son de la civilización occidental. Entonces hubo este cierto romanticismo que tenía mucho que ver con sus tradiciones, que son muy bonitas en general, muy distintas, y suscitaban pues curiosidad. Pero eso se fue convirtiendo en una balcanización, en guetos aislados, que se notan muchísimo, por ejemplo, en Francia. En Francia hay numerosos guetos musulmanes, la mayoría. Entonces hay, por ejemplo, ha llegado el extremo, y en Inglaterra también, en Gran Bretaña, donde hay, la última vez que yo lo he mirado, 57 zonas dentro de Francia, que son zonas a las que son dominadas por la Sharia, donde no entran ni las leyes, en teoría, ni están, ¿sabes?, regidas, vamos a decir, por las normas son como de la repúplicas son como independientes. una especie de pseudo-repúblicas independientes dentro de Francia, por poner un ejemplo donde el terrorismo ha azotado enormemente, ¿no? En 2 ocasiones en menos de un año, ¿no? Con Charlie Hebdo y después el último en... Alemania no tiene ese problema, Italia, Bélgica. Sí, cómo no. Lo que el terrorismo no se ha ensañado de la misma manera. ¿Por qué? Porque numéricamente Francia es el país con una mayoría musulmana. Y de nuevo, aunque por supuesto no todos los musulmanes son terroristas ni mucho menos, pero numéricamente al haber una mayor población, lógicamente por proporción hay un mayor número de radicales y se radicalizan en esos guetos. Porque me gustaría, si me lo permites, Adelante, hacer una salvedad, y es que ISIS en particular, pero también Al-Qaeda antes, ¿no?, el precursor de ISIS, lo que ofrecen a todos estos jóvenes que viven en Occidente, los jóvenes musulmanes, es una alternativa de un proyecto de vida, un propósito de vida. Y eso no se combate, no se puede combatir desafortunadamente con misiles. Y por eso vemos que se incrementa exponencialmente la atracción a los métodos terroristas. pero a la vez me llama la atención a mí, en las Desafortunadamente. personas, en los jóvenes, que sigan esas propuestas de vida, una falta de sentido común o una enajenación total. Porque me está diciendo a mí... Adoctrinamiento, les Sí, adoctrinan. me están diciendo a mí un grupo de elementos terroristas que públicamente decapitan personas o queman personas. Me están planteando un proyecto de vida, yo voy a sumarme a ese proyecto de vida. No es un proyecto de vida de crear una familia, no es un proyecto de vida de buscarle comodidad y confort a los míos, es un proyecto de vida de matar, de asesinar. O sea, realmente yo creo que hay una debilidad mental. Es una misión. Claro, efectivamente, es lo que tú dices, hay una debilidad que procede de que los jóvenes en general, entre los 15 y 20 años, en cualquier país, en cualquier civilización, siempre experimentan confusión, en fin, es la adolescencia, los teenagers. Entonces, aprovechando esa confusión y esa inseguridad de la edad, es donde son débiles y ahí es donde captan. Por eso vemos que la mayoría del proselitismo terrorista es precisamente en ese segmento de la población, porque a la inseguridad y la confusión natural de la edad se une el que muchos viven en guetos, en familias en guetos, etc. Y es una fórmula, pues francamente... ¿Será por eso que proporcionalmente han partido menos jóvenes estadounidenses para el mundo islámico que los franceses y británicos? Yo creo que sí, porque aquí no hay guetos. Hay comunidades que tienen sus tradiciones. Pero son comunidades con oportunidades también. Exacto, con oportunidades, y aquí hay asimilación, sí. El llamado melting pot, en comparación con Europa, aunque hay diferencias sociales y demás, pero no se puede comparar. En Europa ha sido mucho un gueto, guetos. Y esa es la gran diferencia. Por eso no ha habido tantos, aunque hay que decir que el año pasado, muy calladamente, porque no se ha expuesto, pero las autoridades federales han detenido al menos 72 simpatizantes de ISIS que estaban dispuestos a la tenemos yihad. el caso de lo que aconteció en San Bernardino, la pareja. Claro. O sea, no es que falten, simplemente son menos. Son menos, pero también los están deteniendo, como te digo, ha habido 72 detenidos que por alguna razón no se le ha dado publicidad, me refiero a publicidad, no se ha conocido en los medios o no se le ha dado divulgación. Pero esto es obligado. ¿Cómo es posible ante este peligro que estamos conversando tú y yo,
que es de suponer que los jefes de gobierno, los líderes políticos europeos se han percatado del mismo. ¿Cómo es posible que la Angela Merkel, la canciller alemana, una mujer que ha demostrado una habilidad y una clarividencia política inconcebible, para mí es una de las mujeres más importantes de la historia, cómo es que ha incurrido en esta, si se quiere, acción fanática de a priori, y es como decimos los cubanos coloquialmente, a la cañona, plantear de que todos los que quieran entrar a Europa deben entrar a Europa? Bueno, yo creo que un gran componente, me atrevo a decir, es la culpa histórica. En Alemania pesa mucho la culpa histórica. Yo paso grandes temporadas en Alemania, tengo primos que todavía viven allí. Entonces, realmente creo que se ha sido psicológicamente lo que hace que una mujer tan fuerte como Angela Merkel, tan líder, tan extraordinaria política, tenga esa debilidad en apariencia, ¿no?, de decir puertas abiertas. Yo creo que la gestación es psicológica, es la sensación permanente de culpa de Alemania, de los alemanes en general, por el nazismo, ¿no?, por Hitler. Y entonces, pues, se ha acogido a todo el mundo. Los refugiados, digamos, son la oleada más visible de esa acogida, pero han habido sucesivas oleadas anteriores. Los turcos poblaron ampliamente los turcos, Alemania. Alemania está llena de turcos, ¿no? Yo creo que si hubiera que buscar una raíz psicológica de esa, vamos a llamar entre comillas, debilidad de Angela Merkel, probablemente sería esa sensación de culpa histórica. Además, se une el que en Alemania el crecimiento demográfico es a niveles muy bajos, está casi negativo, en casi toda Europa, pero en Alemania es negativo, y entonces es una forma, responde también a una necesidad de importar, vamos a decir, o de traer a inmigrantes, de aceptar inmigración por la necesidad de mano de obra y, en fin, la necesidad de seguir el engranaje del sistema del país. Eso me lo Eso comentó, ha pesado. y perdóname, la académica franco-venezolana Elizabeth Burgos. Sí. Me dijo, el gran problema de Alemania es que tiene un crecimiento negativo de su población. Claro. Y esta es una forma que la Merkel está buscando de que el país no pierda la oportunidad de seguir creciendo en población, porque a la larga un país que no crece en población tiende a ir a la extinción. Pero yo le contrapregunté si esa es la respuesta. La señora Merkel no ha considerado el riesgo de que estas personas no se asimilen como en su momento hicieron los turcos, porque esta gente viene con una identidad más concreta y en una sociedad más dispuesta a absorberla, donde ya tienen espacios. Bueno, probablemente yo creo que ahí ha habido un fallo de mal cálculo, porque los turcos es una inmigración, al fin y al cabo Turquía está en Europa, ¿no? Por eso. Es mitad Europa, mitad Asia. Entonces, los turcos son muy europeos. Ahora con Erdogan se están islamizando, se están radicalizando un poco más, pero los turcos son bastante europeos, han convivido por muchos años con la cultura europea. Entonces, era mucho más fácil la integración, la asimilación. Y yo creo que han calculado mal en Alemania, porque los refugiados que vienen en nada se parecen. Para empezar, vienen desesperados, vienen enfurecidos. Son los que no son radicales islámicos, pero su vida está destruida y tienen costumbres. Mira, yo te puedo poner el ejemplo que ha ocurrido recientemente, este mes, tanto en Alemania como en Suecia, porque en Suecia hay un grave problema. Otro país que era extremadamente tolerante con las migraciones. Extremadamente. Alemania y Suecia, y no es casualidad, porque tienen política de puertas abiertas con respecto a la inmigración. Ahora las están cerrando, porque se han dado cuenta que su buena voluntad, en realidad, ¿no?, la buena voluntad tradicional de los nórdicos, en Suecia en particular, y de Alemania, pues no es correspondida. Ha habido asesinatos de refugiados que han asesinado. En Colonia hubo un incidente muy grave. En Colonia ahora iremos a ese que ahí no hubo muertos, pero por ejemplo en Suecia se acaba de dar hace 2 semanas el caso de un inmigrante de 15 años, un niño de 15 años, muy violento, que exigía una serie de cosas en el refugio donde estaba, él y sus padres. Entonces se enfureció tanto que acabó apuñalando era una especie de enfermera, vamos a decir, una trabajadora social, y ese tipo de violencia se está viendo constantemente en los refugios
en los shelters para refugiados, tanto en Suecia como en Alemania. No se habla mucho porque todavía lo políticamente correcto en la prensa predomina, sigue mandando, porque, y voy a Alemania, el caso que tú comentabas, en Alemania en el fin de año se produjo algo francamente tenebroso, no solo en Alemania, perdón, fue en 13 ciudades europeas, fundamentalmente la mayoría de Alemania y el mayor caso en Colonia, de asaltos masivos sexuales a jóvenes que estaban celebrando el fin de año a las 11, 12 de la noche en plena plaza de Colonia frente a la catedral. Un dirigente religioso musulmán llegó a decir que era culpa de las mujeres por usar perfume y usar ropas provocadoras. Ese es un ejemplo. Yo no comprendo, realmente no comprendo. El choque de civilizaciones. No comprendo, pero cómo los líderes políticos nuestros occidentales aceptan este tipo de situación. Otra cosa que ha llamado la atención, y que lo he leído en numerosas informaciones, es que muchas de estas personas, y no estoy hablando ahora de los violentos, sí, estoy hablando de las personas que vienen amargadas, resentidas, tristes, que deben estar amargados y resentidos con sus gobernantes, no con quien los recibe, todo lo contrario, deberían estar agradecidos, pero que son personas que no quieren trabajar, son personas que quieren vivir de la ayuda pública, que son personas que no tienen compromisos sociales, porque realmente vienen de países con estados fallidos donde la ciudadanía no tiene oportunidades. Y además tienen la idea de que en Europa todo es gratuito, es decir, de que todo es fácil y de que llegan y tienen el derecho a, el entitlement, ¿no? Como se dice en inglés. Eso se está hay viendo. algunos compatriotas míos que tienen ese síndrome también. También, yo no tengo temor en decirlo y es muy doloroso. Creen que tienen derechos y derechos tiene el que trabaja. El que no trabaja no tiene derechos. Pues ese mismo síndrome lo estamos viendo por toda Europa extendido. Sí, creen que llegan y tienen derecho a todo. Y hay un choque cultural porque es, en general, las formas sociales de conducta, de convivencia social, son muy distintas. Entonces se excitan y pelean, forman peleas por cualquier cosa. El caso del niño este que apuñaló en Suecia era por algo que había pasado en el shelter, que quería una cosa y no quería otra. Es decir, con una cultura muy, muy violenta y probablemente el resentimiento y la amargura que traen, ¿no? Es una mezcla, pero también el choque cultural. Entonces no hay tradición de convivencia en democracia, de respetar las diferencias del otro, no hay tradición, no existe en Oriente Medio, no existe en los países musulmanes, esa es la realidad. Un proceso de reeducación que realmente debe ser extremadamente costoso, demandaría muchísimo tiempo, a la vez que implica riesgos sociales y de vida también. Por supuesto. Y después, numéricamente, solo este año en Alemania, por poner un ejemplo, han venido más de 1.100.000 de refugiados. Absorber 1.100.000 de personas que culturalmente no tienen nada que ver y que vienen con toda esa carga, ¿no? Es muy difícil. En Suecia han llegado 167.000, que equivale a creo que es un 10% de su población. De Suecia. O más, perdón, más de un 10%, Suecia son 8 millones. Entonces es un choque muy, muy fuerte. Y esa es la parte buena, el choque cultural, que de alguna manera se podrá ir asimilando, se podrán ir integrando, se podrán ir entendiendo y educando en la cultura occidental. Pero el problema son los infiltrados que vienen entre ellos, y ese es un problema que todavía no hemos visto el resultado. Y el resultado, como dicen los servicios de inteligencia, es que desafortunadamente se esperan, se anticipan muchos más atentados terroristas. Allí y aquí, lo ha dicho James Clapper ayer ante el Congreso. De hecho, James Clapper ha dicho que en 2016 se esperan atentados terroristas de ISIS en suelo americano. Así que yo creo que es una nueva era para todos nosotros, ¿no? Para la civilización occidental. Y es una era complicada donde muchos podemos resultar afectados de una forma dramática o quizás hasta trágica. Pero en tu caso de analista, de persona que va a los lugares, no solo para disfrutar, sino también para aprender y para poder evaluar lo que estás viendo. ¿Opinas, considera que las clases dirigentes de Europa, que los medios informativos europeos están asumiendo una conciencia mejor de la realidad, que hay una mayor disposición a establecer límites y a hacerle convencer a las personas de que si van a incorporarse tienen que ser ciudadanos completos del país con las responsabilidades que eso implica? No. No hay conciencia de eso. La respuesta es no por el momento.
Y ese ha sido el principal problema, que los medios de comunicación y los líderes políticos durante 2 décadas, sobre todo las últimas 2 décadas, básicamente han tapado todo. Es decir, los inmigrantes que venían del mundo musulmán, que no se adaptaban, que cometían delitos, se les tapaba porque, claro, son distintos. Entonces, todo esto ha ocurrido. En Suecia se ha destapado un escándalo. Pero eso es el eurocentrismo de que yo puedo hacer tal cosa y los demás lo hacen porque son gorilas bajados de una mata. No te creas, no, es lo que en España llaman el buenismo. O sea, es esa conciencia, el llamado síndrome de Estocolmo. Ese buenismo no lo tienes con el vecino. Bueno, porque somos iguales. Ah, entre iguales eso, no. Entonces, por eso pero te digo, no es por una el eurocentrismo típico ese de que nosotros estamos pero no es actos. peyorativo, Pedro, no es peyorativo. No digo que sea peyorativo. No es peyorativo. No digo que sea peyorativo, pero yo recuerdo que en los años 80, Francia apoyaba las guerrillas subversivas de El Salvador con todos los recursos, la clase política dirigente francesa. Ese es el romanticismo equivocado. Pero no apoyaba la clase política cubana que se oponía al castrismo. El romanticismo equivocado. Entonces, ahí tenemos una situación extremadamente compleja. Y eso derivó en la aceptación y promoción del multiculturalismo, que en definitiva está apoyado y sostenido y promovido por los residuos de las izquierdas europeas. Esa es la realidad, ¿no? Yo tengo no es una teoría mía sola, ¿no? Hay muchos intelectuales europeos que también la sostienen, ¿no? Y es que cuando cae el comunismo en Europa, los residuos comunistas se quedan sin víctimas sin nadie a las que defender. Se quedan sin proletariado, se quedan sin retórica, sin demagogia que utilizar. Y entonces adoptan poco a poco unas nuevas víctimas y el canal es el multiculturalismo. Y las nuevas víctimas son los musulmanes. Los musulmanes son las víctimas que han sustituido al proletariado en la Europa postcomunista, pero que la ideología de ultraizquierda no ha muerto, simplemente se ha reciclado, se llama de otra manera, se llama Podemos en España o se llama Syriza en Grecia, pero sigue existiendo en todos los países, ¿no? Aunque ahora se está dando como reacción, como todos saben, ¿no? Se está dando el populismo de derechas, un avance del populismo de derechas. Que nos aproxima en muchas ocasiones al fascismo. No es fascismo todavía, pero puede llegar a serlo. Puede llegar. Efectivamente. El problema es que nosotros apreciamos que el populismo puede sustentarse sobre diferentes posiciones políticas, no tiene que ser específicamente de izquierda ni de derecha. Adolfo Hitler no dejó de ser un populista siempre. Y era nacionalsocialista. Benito Mussolini y Fidel Castro fueron todos líderes populistas, prometían el cielo, pero sobre el cadáver de la gente que se lo ponían a ellos. Ese era el cielo que entregaban. El populismo tiene 2 caras, una de izquierda y otra de derecha, por utilizar 2 términos comúnmente entendidos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y en Europa se está manifestando. En el sur de Europa está creciendo el populismo con cara de izquierda y en el centro y norte de Europa está creciendo el populismo de tono de derechas, ¿no? Rosa, ¿y hasta qué punto nosotros, los políticos son responsables, evidentemente, por tener esta conducta de doble moral, como tú le llamas, políticamente correcto, de no pensar en el mañana, de pensar en la ganancia inmediata política. De lo que no son capaces de permitirle a sus hijos ni de permitirle a su familia, se lo permiten al vecino porque lo miran quizás desde una torre de cristal. Pero mi pregunta básicamente es la siguiente: ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad en este caso como comunicadores? ¿Hasta qué punto nosotros estamos obligados a decir la verdad? Hace unos días leí en un medio español una noticia que decía más o menos así: mujer muerta a tiros, Palestina muerta a tiros después de haber apuñalado a un soldado israelí. El titular debió haber sido invertido. Al revés, claro. Pero esto es una manera políticamente correcta de dar la noticia. Claro, pero ese es otro tema, porque el antisemitismo que predomina... ¿Está creciendo en Europa? Agresivo en Europa. Siempre ha habido parte de ese romanticismo del que hablábamos, que se manifiesta en apoyar las guerrillas de izquierdas en Latinoamérica, o en el romanticismo con el Che Guevara que hubo en su momento, o en el romanticismo con el multiculturalismo y las nuevas víctimas
de los residuos comunistas, ¿no? Parte de eso lo estamos viendo en estos momentos manifestado de distintas maneras, ¿no? Es una situación realmente perniciosa, que demanda mucha atención, y hay un punto que no hemos tocado y nos queda poco tiempo, así que tendremos que abordar este tiempo, me gustaría, que es educación. Educación, sí. Pero déjame responder a dos cosas que se nos han ido en medio de la conversación. Muy rápidamente. Uno, los medios de comunicación sí tenemos responsabilidad, toda la responsabilidad del mundo. Somos el intermediario entre los hechos, la realidad y la sociedad. Si nosotros no comunicamos, somos los primeros responsables. Y si comunicamos mentiras, estamos engañando. Por supuesto. O sea que los medios de comunicación yo te diría que son los principales responsables de encubrir o descubrir la verdad. Y con respecto a Palestina, te decía, eran parte del romanticismo multiculturalista, y eso quizás sería tema para otro programa, ¿no? Pero hay un doble rasero cuando se trata de Israel y se trata de los palestinos. Yo he ido bastante a Israel, conozco bien Israel, y realmente es una democracia. A los palestinos se les trata muy bien. Ellos forman parte del Parlamento. Entonces, ese tratar con doble rasero es francamente pernicioso, es terrorífico, pero se está extendiendo, y yo no soy judía, o sea que no lo estoy diciendo porque yo sea judía, yo soy católica, pero se está extendiendo en el mundo, y en Europa particularmente cuentan con un gran apoyo de la academia, de las universidades, que lo son vemos aquí centros de también en Estados adoctrinamiento. Unidos, Estados Unidos hay enormes centros de adoctrinamiento, es decir, sería motivo para otro programa, ¿verdad? Pero el fenómeno de Europa llamado buenismo, ¿no? De ese adoctrinamiento y de ese romanticismo que empieza a ser muy pernicioso en esas nuevas víctimas, aquí está también en las universidades particularmente. Un intelectual venezolano que lamentablemente desapareció, Carlos Rangel, sí, escribió un libro que se llamó Del buen salvaje al buen revolucionario. Tal parece que todavía estamos en la época en que creemos en el buen revolucionario. 30 segundos, Rosa, tu conclusión. Mi conclusión es que tenemos que tener conciencia de que estamos en una nueva era. Pero lo tenemos que tener los ciudadanos, la sociedad, los medios de comunicación, los primeros que tenemos que comunicarlos, ser honestos y decir la verdad. Lo políticamente correcto hay que empezar a deshacerse de ello, porque es muy pernicioso. Entonces yo creo que somos responsables todos, los medios de comunicación más, pero los ciudadanos también. Por supuesto. Rosa Tose, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Les esperamos la semana próxima. Rosa, muchas gracias.